minutos, 23 de junio. Viva, coma, disfrute, usted no sabe qué va a pasar mañana. La gente dice que va a actuar en 2 semanas y a las 48 horas produce una acción militar de repercusión mundial. Pero bueno, hablemos de economía. Y con nosotros está Isidoro Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque estas medidas militares, estos temas geopolíticos dejan consecuencias, o muchas de las consecuencias inmediatas son económicas. Somos pequeños, dependientes, y estos conflictos nos impactan, además de la propia realidad económica nuestra, el tema de los endeudamientos, el tema del crecimiento. O sea, hay muchos elementos, muchas situaciones económicas que comentar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Hablemos directamente de los impactos posibles, sobre todo en lo relativo a combustible, a petróleo, porque Julián terminaba el segmento hablando del estrecho de Hormuz, esa posibilidad, esa amenaza ya aprobada por el Consejo de Ministros de Irán del posible cierre de ese estrecho. Bueno, ahí hay muchos elementos, pero ellos han anunciado esto. ¿Qué podría implicar esto? Además del agregado de incertidumbre que provoca la participación directa de Estados Unidos en un tema que era en la formalidad de Israel e Irán. Bueno, si algo agrega ahora al mundo el ataque de Estados Unidos a Irán, es incertidumbre en un mundo ya de por sí muy incierto, porque definitivamente esta tercera década del siglo XXI ha sido la década de las grandes incertidumbres. Hasta la segunda década el mundo transitaba relativamente bien por un camino que se veía como despejado, pero desde que llegó el 2020 ahí comenzaron los problemas, uno tras otro. Y la incertidumbre no es buena para la economía, en ningún país, para nada. No es buena para las empresas, no es buena para los consumidores, no es buena para nadie, ¿no? Para los gobiernos. Hasta ahora, porque vamos a ver, si esto hubiera ocurrido hace 50 años, como ocurrió anteriormente con la guerra de Yom Kippur. Año 73. Sí. Ya el precio del petróleo estaría por las nubes hoy. Sí, así es. Pero resulta que ahora el impacto no es tan grande y la capacidad de Irán para impactarlo no es tan grande. Primero porque ya Irán produce y comercializa una porción mucho menor del petróleo que lo que era en ese tiempo, debido a las sanciones a que ha estado sometido, ¿no? Claro. Y segundo, porque si algún interés podría tener Irán en que se produzca desabastecimiento o suba el precio del petróleo, sería para hacerle daño a Estados Unidos, y en este momento el daño a Estados Unidos sería mínimo, porque Estados Unidos prácticamente es autosuficiente en combustibles. El daño grande se lo haría a China. A China, que es su gran comprador. Y resulta que Irán no puede tener ningún interés en hacerle daño a China, porque entonces se estaría creando más enemigos. ¿Y es su principal cliente? Ni tampoco querría impedir, por ejemplo, en un caso hipotético de cierre del estrecho de Hormuz, que es su gran fortaleza,
le estaría cerrando el paso a la salida del petróleo de los países del Golfo, de Kuwait, Bahrein, Oman, etc. Sí, y entonces se estaría creando enemigos en países que no son muy amigos, pero que al menos han ido restableciendo las relaciones últimamente, lo que nos hace pensar que probablemente el impacto no sea tan pronunciado como lo que podría haberse esperado antes. Y ojalá que la acción militar ya se haya detenido, que no siga más de ahí, aunque sería difícil de pensar que en la cultura persa se aplique eso de que cuando te dan una galleta en una mejilla le ponga la otra, ¿verdad? Para que te den por el otro lado. Y lo que sería lógico es esperar que algún tipo de contraataque o alguna acción que le haga saber a Estados Unidos que tampoco puede estar haciendo eso impunemente con todo el que se le ocurra, ¿no? Pero nadie sabe lo que va a pasar ahora. Lo que añade entonces incertidumbre, porque las posibilidades de que haya una respuesta militar de Irán contra territorio norteamericano, que sería lo que, en la lógica militar, tú me bombardeas a mí, yo te bombardeo a ti. Eso es improbable. Por consiguiente, las otras alternativas sí que son graves, porque el terror generalmente se responde con terror. Y lo que está haciendo Bush son ataques terroristas, que ellos le ponen el término. Entonces ya Trump. Entonces estamos entrando ya en un mundo de incertidumbre y de casi seguras prácticas terroristas en reacción a prácticas terroristas. Atención. Y ya, como le dijo Osama Bin Laden en junio del 2001 a los norteamericanos, mientras ustedes sigan haciendo lo que hacen en Medio Oriente, ustedes no van a vivir tranquilos. A partir de ahora, la vida de los millones de norteamericanos está en peligro. Ahora, en el caso dominicano, ¿qué puede suponer esto? ¿Hasta dónde podría llevarnos esto en precios de petróleo, con lo que significa, ¿verdad? Nuestra factura petrolera, los subsidios que impondría, el tema del turismo, las divisas. Háblanos un poco de los efectos de que esto continúe. Sí, mira, este ambiente... Efectos económicos, quise decir. De incertidumbre global nos afecta a República Dominicana de manera indirecta, es decir, nos afecta bastante. Independientemente de lo que pase con el precio del petróleo, lo que vamos a ver es dos cosas importantes para nosotros, por lo menos dos. Una, ya de por sí la gente tiene temor o menos ganas de viajar, y eso está afectando el turismo. Lo está afectando ya. Lo está afectando y fíjense ustedes que la mayor parte del turismo dominicano viene de Estados Unidos, y la gente de Estados Unidos está viajando mucho menos. Está viajando mucho menos, incluso está viajando mucho menos dentro de su propio país. Mucha gente piensa no quieren verse sometidos a los interrogatorios, a que los someten en los aeropuertos. Volvemos a la incertidumbre. ¿Con qué te va a salir el oficial de inmigración? A la misma situación. Y mucho más que el ambiente se está deteriorando, de modo que no es solamente de Estados Unidos. Va a haber más preocupaciones para viajar a casi cualquier lugar del mundo. Eso no es buena noticia para el turismo dominicano. Por otro lado, está el caso de que la República Dominicana es un país altamente dependiente de la importación de capitales. Y se preveía que para esta época, ya controlada la inflación internacional, las tasas de interés iban a comenzar a bajar, iban a estar bajando, pero ha estado ocurriendo lo contrario.
Primero, los bancos centrales, y vamos a decir en particular la Reserva Federal de los Estados Unidos, no se atreve a bajar las tasas de interés porque no da por seguro que la inflación esté cayendo. Al contrario, el temor que se tiene con las políticas que se están aplicando es que la inflación tiende a volver a recrudecerse. Y por otro lado, aunque eso no ocurriera, en la medida en que Estados Unidos ha estado aplicando políticas que castigan a otros países, pues resulta que otros países han comenzado a deshacerse de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En la medida en que se deshacen de los bonos del Tesoro, el precio de los bonos baja. Y si baja el precio de los bonos, sube el rendimiento del que lo compra. Claro. Y en consecuencia, cualquiera que vaya a emitir bonos tiene que pagar un rendimiento más alto, que es el caso del gobierno dominicano, que tiene que estar emitiendo entre 6 y 7 mil millones de dólares cada año para financiar el presupuesto, el déficit por un lado, y para financiar el reenganche de la deuda que va venciendo cada año. Eso significa que perdóname, Isidoro, que es casi igual al porciento de educación. Sí, el servicio de la deuda está casi igual al 4% del PIB. Sí, está más o menos por lo mismo. Solamente los intereses, que es el costo propiamente, los intereses, estamos hablando de 300 mil millones de pesos. Es decir, es mucho dinero, ¿no? 300.000. Sí, de intereses, sin contar las amortizaciones. Los economistas ya casi no hablamos tanto de las amortizaciones bajo el entendido de que eso se reengancha, eso se cambia, ¿no? Pero el problema es que los intereses es un costo, que eso no se recupera. Más del 20. Sí. Más del 20 el presupuesto. Sí. ¿Perdón? No, más del 20 el presupuesto. Sí. Porque está como 1.1 billones, ¿verdad? 1.2. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Mucho. Puede haber otros efectos, la propia inflación, que nos afecta para las importaciones en general, y bueno, es posible también que todo esto afecte las remesas. Hasta ahora no las ha afectado, pero toda esta incertidumbre tiende a un ambiente en que haya menos empleo, menos ingresos y menos remesas. Una pregunta, perdón, chico, adelante. Sí. Con respecto a la política económica doméstica, la Junta Monetaria recientemente liberó 81 mil millones de pesos para ver cómo se dinamiza la economía. Hay quienes sostienen que cuando las autoridades monetarias en el país hacen esto, bueno, se busca mover la economía, pero como que ese dinero a fin de cuentas va a caer a sectores financieros, que son los que toman el control del asunto y sacan provecho en términos de manejo de intereses. ¿Usted qué cree? Bueno, en definitiva, el sector financiero siempre es el que sale ganando. Como dice el refrán, la banca pierde y se ríe, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y de hecho, este año el único sector de la economía que está creciendo aceleradamente es el sector financiero. Fíjense ustedes que la economía dominicana tiene mucho tiempo. Pequeñas empresas, no sé exactamente qué cambios se están dando al interior del proceso económico, pero lo que sí es cierto es que el sector financiero es el que está aprovechando las circunstancias. Recordemos que la República Dominicana, un país acostumbrado a que la economía crezca en torno al 5% cada año, a veces más,
Pues desde finales del año pasado comenzó a desacelerar. Los datos en los primeros 5 meses lo que registran es un crecimiento de un 2,5%. Eso significa que tendría que crecer demasiado en los siguientes 7 meses para poder levantar, digamos, y alcanzar un 4 o un 5%. Pero eso no es impensable a partir de lo ocurrido. Hablábamos de 2,5, 3 en el mejor de los casos, casi milagroso, perfecto. Y de repente ocurre esto: Estados Unidos, migraciones, remesas, turismo, precio del petróleo. Sí, yo lo descarto. Fletes, precio de fletes marítimos. La loto existe. Yo lo descarto. No creo que supere el 3%. No. Es difícil ya. Porque la tendencia en los meses subsiguientes no es a subir más, sino a mantenerse más controlado el crecimiento. Isidoro Te lo digo. Economista, además académico, investigador. A la par de esta situación de la economía, tanto local como global, también quiero ir en un punto muy especial, y es que usted fue ministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y este gobierno decidió juntar las funciones de Economía, Planificación y Desarrollo y Hacienda. Evidentemente, a partir del decreto, no sabemos si es que la situación se tornó compleja, si fluye esa fusión, si orgánicamente puede darse. Me gustaría saber su opinión al respecto, y sobre todo porque también es un experto en políticas públicas. Bueno, déjame decirte, yo creo que esa decisión que tomó el gobierno la tomó en un momento y motivado en una causa fundamentalmente de predicar con el ejemplo, en el sentido de que quería hacer una reforma fiscal. El presidente quería que le aprobaran un paquete impositivo importante, y como se le venía reclamando que el país tiene demasiados gastos, que gasta mucho en burocracia, que esto, decidió que como parte de lo que le estaba ofreciendo a la ciudadanía, que iba a eliminar algunas instituciones y para ello iba a comenzar a fusionar. Yo creo que era con un propósito de imagen más que otra cosa, porque el efecto en términos de generar economía de recursos es casi nulo. Es casi nulo. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto de fusionar los ministerios de Economía y de Hacienda? Bueno, hay un punto en que se gana, hay otros en que se pierde. Se gana en un asunto. El Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de evaluar y otorgar código SDIP a los proyectos de inversión pública. Decidir qué es prioritario, qué es no, para fines de que se ejecuten. Pero el que pone el presupuesto, que está en la planificación. Sí, exacto. El SNI es fruto de la planificación, no al revés. Exactamente. Para que ejecute. Y eso es lo que permite que se asignen los fondos, pero quien asigna los fondos es Hacienda. Entonces siempre ha habido algunos problemitas relacionados con eso. Algo similar tiene que ver con los proyectos de financiamiento internacional con organismos internacionales, que es el Ministerio de Economía el que tiene que definir qué proyectos lo mismo, ¿no? Pero al final quien negocia el préstamo es el Ministerio de Hacienda, y eso históricamente ha dado lugar a desentendidos entre ambas instituciones. A veces
si no hay una relación muy cercana entre ambos ministros, que muy frecuentemente no las hablan, claro que no. entonces lo que ocurre es que uno estorba el trabajo de otro. Eso se resolvería, ¿no? Eso. Claro, Ahora, que ¿qué uno sería tiene? subalterno del otro. Pero más positivo que negativo, más negativo, Pero porque uno sería ya subalterno del otro. Ya tuvimos una baja importante como Pereira Pavel Sí, bueno, sí. por ejemplo. Sí, eso es la parte negativa. Ahora, perdón, eso es la parte positiva, que eso se desaparecería. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Yo siempre uso una expresión, y la voy a repetir aquí, que escuché de un ministro de Economía en una reunión, porque uno participaba en reuniones en diferentes países, ¿no? Decía que conducir la economía, conducir el manejo económico sin una perspectiva de largo plazo es como manejar un vehículo por un camino oscuro de noche sin luz, que tú corres el riesgo de encontrarte más adelante con algo que no había previsto. Y el Ministerio de Hacienda es una institución que por necesidad, dado que su trabajo es el manejo de la política fiscal, va a ser muy absorbido por el corto plazo. Claro. Y eso implica el riesgo de perder la perspectiva de largo plazo en la conducción económica, que no es bueno para el país. Isidoro, dos variables. Para mí se contraponen. Me gustaría oír la explicación del experto. Este es el gobierno con el menor nivel de inversión pública en los últimos 40 años. Eso lo dicen los economistas, uno. Y dos, es el gobierno con el mayor nivel de endeudamiento en los últimos 40 años también. ¿Cómo se contrapone que tú seas el que menos invierta y que sea el que más préstamo tome? ¿Cuál es el sentido de eso? Sí, mira, desde hace mucho en República Dominicana se está tomando dinero prestado para repagar lo que se va venciendo o para cubrir un déficit que de alguna manera está motivado no en los proyectos de inversión, sino en la mayor parte en gasto corriente. Ciertamente tenemos un serio problema de inversión pública. Se esperaría que un país como República Dominicana estuviera dedicando por lo menos un 6% del PIB a inversión pública, a inversión en infraestructura, porque tenemos un gran rezago de infraestructura. Y no solo República Dominicana, América Latina en general. Y América Latina tiene niveles de inversión pública muy bajos. ¿Y en cuánto estamos según la apreciación suya? Estamos acá en alrededor de un 2 punto algo por ciento menos de un 2. De inversión pública. Y entonces es correcto esa apreciación. Lo otro de que es el gobierno que más se ha endeudado en 40 años, eso no es necesariamente cierto. Es decir, sí hay una deuda creciente, pero esa deuda creciente viene desde hace mucho. No es... Fuera del primer año de este gobierno, lo cual es compartido con el último del gobierno de Danilo Medina, que vino la pandemia. En el periodo de pandemia, todos los gobiernos del mundo se endeudaron mucho. Por supuesto. Eso es así. Se endeudaron mucho para atender los requerimientos propios de la pandemia y de la paralización económica. Ahora, después de eso, se ha vuelto a un déficit fiscal, porque endeudamiento es déficit fiscal. Claro. Si no hay déficit, no hay endeudamiento.
se ha vuelto a un déficit fiscal en torno al 3% del PIB, que era lo mismo que había antes de que llegara este gobierno. De modo que no vamos a magnificar la cosa diciendo que es el que más se ha endeudado. Se ha endeudado prácticamente todo desde que tenemos esta situación. El peligro de esto, porque uno lo que ve es que nosotros somos un hogar donde se gasta 120,000 pesos e ingresan 85, 90,000. Y cada mes, o si tú quieres llevar los años, el señor toma un préstamo y se va endeudando. Pero al mismo tiempo, el tigre se va de fin de semana con la doña y los 3 muchachos para Punta Cana. O sea, si este es un país que tiene, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2003, vamos a ponerlo ahí, el déficit, aquel el déficit cuasi-fiscal, eso aceleró la cosa. Por ejemplo, si hay una realidad y cada año esa familia que ingresa 80 y el presupuesto son 120, se enfrenta a eso, ¿no tendría que haber mayor cuidado en el gasto? Porque eso es lo que te nota, es que esta es una familia que tiene problemas. Entonces, si tú tienes 2 pares de zapatos, no te compres el tercero. Pero al mismo tiempo, uno siente que a veces el gobierno tiene, qué sé yo, por ejemplo, hay personas de clase media, media alta, altísima, que tienen una pensión altísima. O sea, los gobiernos, y pasaba con los anteriores, pero ahora estamos en este. Entonces, ¿cuál es el freno? Tendría que venir, la única manera de que realmente aquí las cosas que se compongan es una crisis que paralice el país. Porque aquí hay un guitarra y violín. Hermano. Bueno, hay algunos economistas que piensan eso, que lo único que arregla esto es una gran crisis. Porque obligaría a tomar decisiones trascendentes. Mira, a mí me sorprendió. Yo fui uno de los primeros sorprendidos cuando vi que la vocación de este gobierno era seguir gastando prácticamente sin contemplaciones en muchísimas cosas que uno habría esperado que tendría que controlar. Tendría que controlar sencillamente porque no había recursos. Por ejemplo. Bueno, ya Pablo acaba de poner el ejemplo de las pensiones, por ejemplo. Pensiones. De pensiones escandalosas que reciben algunos funcionarios. O pensiones a sectores profesionales que nunca han trabajado en el Estado. O sea, anualmente aquí hay más de 4 sectores profesionales que le exigen públicamente en que ya hemos llegado al mes de abril y todavía el gobierno no ha pensionado a nuestros los miembros de nuestro gremio. Coño, pero si usted nunca ha trabajado en el Estado. Entonces, ¿qué? No, y cosas de ese tipo. O sencillamente seguir aumentando nóminas, seguir gastando. No, eso no se ha visto. Pero la otra cosa es, y ustedes saben porque yo acá mismo he hablado de eso, era impensable que el gobierno se siguiera manejando con el sistema impositivo que hay en República Dominicana sin hacer importantes reformas. Y lo más increíble es que el presidente Abinader llegó al gobierno haciendo campaña sobre la base de que iba a disminuir impuestos. Sí, así fue. De que iba a disminuir impuestos. Yo pensaba que estaba loco cuando decía eso, o que estaba engañando a la gente. Pero resulta que después nos hemos dado cuenta que sí, que efectivamente esa era su intención. Él no quería reforma fiscal. Él no quería. Llegó a proponerla cuando se vio forzado. Porque en el 21 hubo un amago. Sus funcionarios del área económica le están llamando la atención todos los días. Esto es inmanejable, la situación fiscal. Pero el presidente estaba loco por encontrar una excusa para retirarla, definitivamente, porque él no quería. El presidente responde a una concepción antiimpuestos, vamos a ser francos, como muchísimos económicos. El liberalismo. Sí.
Entonces, él no quería eso y yo creo que ahí está la mayor posibilidad de fracaso. Creo que va a terminar mal. Yo no creo que va a terminar bien. No. Es decir, posiblemente el presidente Abinader termine agotando 8 años de gobierno sin haber llegado a concluir una gran obra pública. Sin llegar a concluir Ni siquiera el ninguna metro, gran porque el obra. metro va a entrar ahora en febrero, dijo él. ¿Quién sabe? Eso lo vengo yo oyendo hace mucho. Sí. Pero vamos a ver, ojalá. ¿En cuánto está el cuasi fiscal? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Y quién lo administra? ¿Lo administra Hacienda o el Banco Central? No, lo administra el Banco Central. Esa es otra circunstancia que no debió nunca haber ocurrido. A los oyentes, ¿qué es lo que es el cuasi fiscal? Exacto. Sí, Para sí. allá iba yo. Mira, Brevemente. ¿Cómo impacta cuando a la ocurrió gente? la crisis de Baninter, Exacto. el cuando origen. ocurrió la crisis de De ahí es Baninter, que viene los 55 que mil. el gobierno decidió pagar el costo del agujero 40,000 y pico de millones. 55. Por ahí comenzó. con dinero público. En vez de entregárselo del presupuesto, el presidente le dijo al Banco Central, entréguenselo ustedes. ¿Qué fue eso lo que originó esa expansión monetaria Los y bonos. que la tasa de cambio subiera tanto, la inflación y todas esas cosas? Al haberlo entregado el Banco Central, el gobierno se lo debe al Banco Central, y como el Banco Central comenzó después a recoger ese dinero emitiendo bonos, esos bonos no los emitió el gobierno, sino el propio Banco Central. Sí. Y los intereses que paga cada año Ese es el cuasi fiscal. el Banco Central, al final, el Banco Central lo paga, eso es un déficit, ese es el déficit que correspondería al gobierno. Sí. Pero que quien lo pague es el Banco Central. Isidoro Santana, Es un no hay monto grande. cómo cortar eso. Yo a veces he escuchado propuestas en el pasado de una ley que establezca hacer un préstamo sobre ese monto. En fin, ha habido muchísimas fórmulas. No hay manera de salir de eso con buscar esa fórmula. Mira, sí hay manera dolorosa, porque no hay maneras suaves, no hay maneras sencillas, ¿no? Pero sí hay maneras. ¿Cómo Y cuáles, lo correcto, lo que se ha propuesto, lo que han propuesto organismos internacionales y lo que en general se ha propuesto aquí incluso, es que el gobierno absorba esa deuda. Es decir, ¿qué haría el gobierno? El gobierno haría una emisión grande de bonos, se lo entrega, recoge el dinero, se lo entrega al Banco Ahí le Central. metiría Hacienda. Ah. El Banco Central pasaría esa deuda al Ministerio de Hacienda, sí, y es el Ministerio de Hacienda el que tendría que de ahí para adelante manejar eso. ¿Qué tiene de ventaja? Tiene de ventaja que el Ministerio de Hacienda normalmente emite a tasas de interés más bajas que el Banco Central. Claro. Por algunas razones el Banco Central paga tasas más altas. Y por otro lado, que permitiría a la autoridad monetaria concentrarse en hacer política monetaria. Bien. Porque, ¿qué pasaría? El instrumento fundamental de la política monetaria para manejar la economía es la tasa de interés. ¿Y qué pasa? Que el Banco Central tiene miedo de que la tasa de interés baje mucho, porque si la tasa de interés baja mucho, entonces se le escapa la gente, los inversionistas que tiene en sus propios bonos, y eso podría provocar, qué sé yo, salida de Y capital. lo malo una de serie esa fórmula, cosas. ¿qué es? ¿Perdón? Lo malo de esa fórmula, usted habló de la No. Lo Lo malo, malo es aumentar la malo deuda. de esa fórmula es también una cuestión de imagen, que el gobierno tiene miedo de No, y que se apretarse diga la correa. que la gente va a creer que fue el que aumentó la deuda,
cuando en realidad no fue que aumentó, sino que pasó de una mano a otra. Pero tienen que apretarte la correa porque tienen que pagarlo. Y por eso tenemos esa desventaja. Por Sí, un tema de imagen. por porque llevan varios gobiernos y Bueno, nadie digamos, quiere hacer eso. yo creo también que el propio Banco Central piensa que la gente confía más en comprarle los bonos al Banco Central que al Ministerio de Hacienda. Lo cual podía ser verdad hace muchos años. Pero ya no, porque ya la gente compra los bonos del Ministerio de Hacienda igual que los del Banco Central. Sin ningún problema, ¿no? Pero bueno. Isidoro Santana, muchísimas gracias. Sí, excelente. Qué bueno tenerle Bueno, aquí este pues, lunes. para mí un placer. Isidoro Santana, exministro, economista, académico, exministro del Tamaina, Ministerio Rosario. de Economía, Planificación y Desarrollo. Entrevista Un oportuna. hombre con buenos instrumentos, ¿verdad?, de medición. En ese sentido, nosotros vamos a hacer recomendaciones sobre herramientas. Pero no se me vaya, quédese ahí. Pero no herramientas económicas, herramientas matemáticas, de medición, no. Herramientas para actividad física de reconstrucción, de construir, de reconstruir. Cuando usted necesite algo en la oficina, en la casa. Nosotros le recomendamos que vaya allí a la San Martín 183, usted que conoce muy bien la capital. Ahí está materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. Ahí usted encuentra los equipos, las herramientas de mayor calidad, de certificación internacional. Si le dice que le mandamos el programa, le van a dar una rebaja buena. Pero también lo de los libros, A la doña no le gusta que en la sala, en la mesa del centro de la sala, estén llenos de libros. Entra al baño de la sala, 4 libros más. Vaya, materiales industriales, compre madera, equipo certificado y hágale ese estante a la doña y recoja todo ese libro, la mesa de noche. ¿Qué hacen 6 libros en una mesa de noche? Isidoro, evite ese problema con la señora. Bueno, la gracias reiterada de Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Nosotros continuamos, vamos a comerciales mientras les decimos, o un segundito para comunicarle que ha habido ataques hoy lunes de Irán a Israel y que hay actividad bélica en esa zona del mundo y sigue agravándose la inseguridad a nivel global. Nelson.